Eran las 3 de la mañana, una hora en la que la ciudad parece más quieta de lo habitual, sumergida en una quietud pesada que casi podía palparse en el aire. El frío de la madrugada se colaba por las ventanas entreabiertas mientras yo, absorta en las conversaciones ligeras de la noche, perdí por completo la noción del tiempo. Aquella noche había sido una más de charlas y risas con amigos, de esas que llenan de energía tras una semana larga y agotadora. Sin embargo, ese pequeño refugio de tranquilidad y risas no tardaría en transformarse en algo muy distinto, algo que nunca imaginé que viviría. La alarma de mi celular vibró con suavidad, indicándome que era hora de volver a casa. Montse, mi amiga, y yo nos miramos cómplices, sabiendo que ya era muy tarde. Decidí quedarme un poco más con ella, esperando que sus amigos volvieran de una tienda cercana donde habían ido a comprar más cervezas. Mientras aguardábamos, la charla continuaba, pero había algo en el ambiente, algo que en ese momento no pude identificar. Era una sensación de incomodidad, una inquietud que parecía surgir de la quietud de la noche. Finalmente sus amigos regresaron. Traían una bolsa de papas para mí, mis favoritas, como gesto amistoso por haberme quedado. Sin pensarlo mucho, dejé la bolsa en el parabrisas de mi carro mientras nos despedíamos y me disponía a emprender el regreso a casa. El camino no era largo, quizás unos 15 minutos a paso tranquilo, pero a esas horas, con las calles desiertas y oscuras, el trayecto siempre me resultaba algo incómodo. Me monté en el coche, ajusté el retrovisor y comencé a manejar despacio, sintiendo cómo el cansancio del día comenzaba a pesar en mis hombros. Conducía despacio, tanto por precaución como por costumbre. A esas horas, las calles de mi vecindario se volvían misteriosas, envueltas en una penumbra que hacía que cada esquina pareciera oculta bajo un manto de sombras. No había tráfico, ni siquiera luces encendidas en las casas, y el sonido de los neumáticos sobre el pavimento era lo único que rompía el silencio sepulcral. Lo único que alteraba esa calma era mi propia respiración, cada vez más consciente de la oscuridad que me rodeaba. A medida que avanzaba, el panteón que se encontraba junto a la carretera apareció a mi izquierda. Era un sitio que siempre había evitado mirar directamente, sobre todo de noche. Las tumbas, visibles por las rejas bajas y las farolas parpadeantes, parecían formar figuras fantasmales en la distancia. Recordaba haber pasado muchas veces por ahí de día, pero de noche era completamente diferente. No importaba cuántas veces recorriera ese trayecto, la sensación de inquietud que producía ese cementerio siempre lograba colarse en mi mente. Reduje aún más la velocidad al notar que me acercaba a la parte más oscura y empedrada del camino. El pavimento se transformaba en piedras irregulares y el coche comenzó a sacudirse ligeramente con cada metro avanzado. Las luces delanteras iluminaban apenas unos pocos metros adelante, dejando gran parte del camino envuelto en sombras impenetrables. Fue entonces cuando los vi. Al principio, parecían simples sombras moviéndose en la distancia, algo que podría haber atribuido a un juego de luces o a mi cansancio, pero pronto noté que no era así. 4 figuras se movían de manera extraña, casi de forma inhumana. Al principio pensé que eran animales, quizás perros o gatos, pero sus movimientos eran demasiado erráticos. Brincaban, pero no como lo haría una persona o un animal. Sus cuerpos se impulsaban hacia el aire, juntando los tobillos de una manera tan antinatural que me hizo sentir un escalofrío instantáneo. Eran demasiado pequeños para ser adultos y demasiado grandes para ser niños, pero algo en sus proporciones me pareció increíblemente inquietante. Instintivamente levanté un poco el pie del acelerador, disminuyendo aún más la velocidad, mientras mis ojos intentaban adaptarse a la oscuridad que envolvía esas figuras. A medida que me acercaba, sus siluetas comenzaron a definirse con más claridad, y lo que vi me dejó sin aliento. No eran personas, al menos no como las conocemos. Eran seres pequeños, pero con proporciones humanas, y lo que más me aterraba era cómo sus cuerpos se movían con una agilidad y rapidez que desafiaba toda lógica. El aire en el coche se volvió denso, y mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Podía sentir el sudor frío en mis palmas mientras mis manos aferraban el volante con más fuerza. Intentaba racionalizar lo que estaba viendo, pero cada vez que parpadeaba,
Las figuras seguían allí, moviéndose en sincronía, saltando como si estuvieran en algún tipo de danza macabra. Entonces, de pronto, uno de ellos se detuvo en seco y me miró directamente. Llevaba un traje extraño, como un arlequín. No pude evitar relacionarlo con una vieja historia que había escuchado alguna vez en un podcast de terror, pero lo que vi en su rostro no tenía comparación. Era una mezcla de burla y malicia, pero lo más aterrador era la ausencia de humanidad en sus ojos. Sentí que me observaba con una inteligencia fría, casi inhumana, y en ese momento supe que esa noche estaba a punto de convertirse en una de las más aterradoras de mi vida. El miedo comenzó a paralizarme. Esa cosa, ese ser, se mantenía inmóvil en medio de la calle, mirándome fijamente como si me hubiera estado esperando. El traje de arlequín que llevaba puesto era perturbador, sus colores desvaídos por la oscuridad, pero lo que más me aterraba era su rostro. A la distancia, apenas distinguía su expresión, pero los contornos de su cara desfigurada eran inconfundibles. No era un rostro normal, sino algo viejo y retorcido, como si los años hubieran deformado su piel de una manera antinatural. Mis manos temblaban sobre el volante, pero no podía dejar de mirar. Las otras 3 figuras seguían saltando, ajenas a lo que ocurría entre nosotros. Brincaban en sincronía, como si estuvieran ejecutando algún tipo de ritual macabro, y cada vez que sus tobillos se juntaban en el aire, una sensación de náusea me invadía. Los movimientos eran tan extraños, tan erráticos, que me resultaba imposible entender lo que estaba sucediendo. A pesar del terror que me embargaba, mi cuerpo no reaccionaba, no podía acelerar, no podía retroceder. Estaba atrapada en ese instante. De repente, los otros 3 seres cruzaron la calle con agilidad, desapareciendo en la penumbra del baldío que estaba del otro lado. La manera en que lo hicieron, tan rápida y precisa, me hizo darme cuenta de que no estaba lidiando con algo normal. Mis pensamientos se entrelazaban con la creciente sensación de pánico, pero aún no podía apartar la mirada de esa figura solitaria frente a mí. El arlequín seguía allí, observándome desde la distancia. El silencio era absoluto, roto únicamente por mi respiración acelerada y el golpeteo de mi corazón en los oídos. Finalmente, el ser que me observaba dio un salto hacia el lado, como si fuera a seguir a los otros, pero justo antes de desaparecer, su cabeza se giró una vez más en mi dirección, como si quisiera asegurarse de que lo había visto. Mi estómago se revolvió. Esa cosa no era humana, y lo que acababa de ver no tenía ninguna explicación racional. En ese momento, me di cuenta de que lo peor aún no había sucedido. Intentando recuperar el control de mis sentidos, me forcé a mirar al frente, tratando de ignorar la náusea y el mareo que me invadían. Pero lo que vi me dejó helada. Algo estaba sobre el cofre de mi coche. Sentí como mi respiración se detenía por un segundo, y por reflejo, cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera una ilusión, algo que mi mente cansada estaba creando. Pero no lo era. Lo sabía. Estaba ahí, tan cerca de mí, que su presencia parecía empujarme hacia el abismo del terror. Me forcé a abrir los ojos, aunque el miedo me decía que no lo hiciera. Ahí, sobre el capó, estaba esa misma figura, pero ahora podía verla mucho más de cerca. Su rostro era una visión de pesadilla, desfigurado, envejecido, con una expresión de odio y burla que me erizó cada fibra del cuerpo. La piel de su cara parecía arrugada de manera antinatural, como si hubiera pasado siglos bajo tierra y ahora estuviera saliendo de su tumba solo para atormentarme. Sus ojos eran lo más aterrador. Eran huecos, vacíos, pero dentro de ese vacío parecía habitar una oscuridad tan profunda que me hizo sentir como si todo el calor de mi cuerpo hubiera sido arrancado en un instante. No podía respirar, no podía moverme. Estaba completamente paralizada, mirando esa cosa que estaba tan cerca de mí, casi a la altura de mis ojos. Quería gritar, pero el terror me había robado la voz. Mi cuerpo no respondía a nada más que al miedo. El tiempo pareció detenerse. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirándolo,
sintiendo que ese ser podía atravesar el parabrisas y arrastrarme con él a donde quiera que perteneciera. Pero en un momento de puro instinto, mi cuerpo reaccionó. Mis manos, como movidas por una fuerza invisible, apretaron el volante y mi pie derecho pisó el acelerador con toda la fuerza que tenía. El motor rugió y el coche avanzó, pero no pude evitar sentir que la criatura seguía allí, observándome. Mientras el coche avanzaba, vi por el rabillo del ojo cómo la bolsa de papas, esa que había olvidado en el parabrisas, salía disparada hacia el aire. Fue un pequeño detalle que me pareció absurdo en medio del terror, pero en ese instante todo tenía un aire irreal, como si lo que estaba ocurriendo no pudiera ser parte de mi vida normal. Aceleré aún más, tratando de dejar atrás esa imagen, esa figura que me había estado observando. Pero aunque ya no estaba en el cofre, aunque ya no la veía, seguía sintiendo su presencia a mi alrededor. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder, pero no podía. Las imágenes del rostro desfigurado, de los ojos huecos, se repetían en mi cabeza como una película rota. Mi corazón no dejaba de latir aceleradamente, y aunque sabía que estaba en movimiento, que el coche avanzaba, una parte de mí sentía que seguía atrapada en ese momento, en ese encuentro con lo imposible. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a casa. Pero el miedo no me abandonaba. Sabía que había dejado atrás ese lugar, pero la sensación de que algo me seguía no desaparecía. Sentí que si bajaba del coche, si apagaba el motor, esa cosa estaría ahí, acechándome desde las sombras. Todo mi cuerpo temblaba mientras abría el portón de la cochera, y cada segundo que pasaba parecía hacer el aire más denso, más difícil de respirar. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo peor. El portón se cerró tras de mí con un chirrido metálico que resonó en la oscuridad. El sonido, por alguna razón, me hizo sentir más vulnerable, como si aquella barrera no fuera suficiente para mantener fuera lo que había dejado atrás. Apagué el motor del coche, pero mis manos seguían aferradas al volante. No me atrevía a soltarlo, como si mantenerme en contacto con algo tangible pudiera anclarme a la realidad. La cochera estaba sumida en sombras, iluminada solo por la tenue luz de la calle que entraba por las rendijas del portón. Sabía que debía bajarme del auto, pero algo me lo impedía. El miedo seguía apretándome el pecho, y la imagen de aquella cosa en el cofre no dejaba de repetirse en mi mente. Respiré hondo, intentando calmarme. Mi celular seguía en el asiento del copiloto, su pantalla apagada y silenciosa. Lo tomé entre mis manos, encendiendo la linterna para iluminar mi entorno. La luz, aunque pequeña, me daba una sensación de seguridad. Me convencí de que si salía rápido, no pasaría nada. Pero al abrir la puerta del coche, el aire frío que entró en la cochera me hizo dudar. Sentí como si algo estuviera esperando en las sombras, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Cada paso hacia la puerta de mi casa fue una lucha contra el pánico. La luz de mi celular proyectaba sombras alargadas en las paredes, y cada vez que mi mirada se desviaba, sentía que algo se movía en el rabillo de mis ojos. Mi mente jugaba con mi percepción, haciéndome imaginar que en cualquier momento esa figura espantosa reaparecería desde algún rincón oscuro. Sabía que si no entraba rápido, ese miedo me paralizaría por completo. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía oír mis propios pensamientos. Llegué a la puerta de mi casa, pero mis manos temblaban tanto que no podía insertar la llave. El sonido del metal rascando la cerradura solo aumentaba mi ansiedad. Me repetía mentalmente: concéntrate, concéntrate. Pero las imágenes de lo que había visto me inundaban. El rostro desfigurado, los ojos vacíos, la sensación de que algo me seguía. Todo eso me envolvía como un manto de terror. Finalmente logré abrir la puerta y me abalancé hacia adentro, cerrándola de golpe tras de mí. El clic del seguro fue lo único que me trajo un poco de alivio. Subí las escaleras con pasos apresurados, intentando dejar atrás la sensación de que algo podía estar siguiéndome. Mi madre estaba en el pasillo cuando me vio llegar. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué tienes?»,
¿Por qué estás tan pálida?, me preguntó acercándose rápidamente. Intenté calmarme, pero el miedo seguía agarrado a mi piel, como una segunda capa que no podía quitarme. Las palabras se me atoraron en la garganta antes de poder explicarle lo que había sucedido. Entre respiraciones agitadas, comencé a contarle lo que había visto. Cada palabra que salía de mi boca me hacía revivir el terror de esos momentos. Mi madre, a pesar de que intentaba mantener la calma, no podía disimular la preocupación en su mirada. Me escuchó atentamente, y mientras lo hacía, sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque podía compartir lo que había vivido, pero horror porque, al hacerlo, me daba cuenta de que aquello que había visto no era solo una imaginación pasajera, era real. Su rostro cambió levemente cuando terminé de contarle todo. Intentó sonreír, tal vez para calmarme, y me dijo en tono relajado: «Eso te pasa por andar tan tarde en la calle, hija». Aunque era un comentario hecho para romper la tensión, no me hizo gracia. En ese momento, cada palabra sobre lo que había sucedido se sentía como una advertencia de que algo más estaba por venir. Mi madre no entendía la magnitud de lo que había visto, de lo que sentí. Algo había cambiado en mí. Subí a mi cuarto cerrando la puerta tras de mí y encendiendo todas las luces. No podía soportar la idea de estar a oscuras, ni siquiera un segundo. El cansancio, sin embargo, comenzaba a abrumarme, y aunque mi cuerpo me pedía descansar, mi mente se negaba a hacerlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro, esas figuras saltando de manera antinatural. Mi habitación, que siempre había sido un refugio seguro, ahora parecía más pequeña, más asfixiante. Me tumbé en la cama, sin apagar la lámpara de la mesita de noche. Mi corazón seguía latiendo rápido, y por más que intentaba distraerme con el teléfono, sentía que algo en la habitación no estaba bien. El silencio se hizo más pesado, más denso, y de nuevo esa sensación de estar siendo observada regresó. No podía sacudirme la idea de que esa cosa, ese ser que había visto en la calle, pudiera estar todavía cerca, acechando en las sombras de mi propia casa. Finalmente, el cansancio venció al miedo, y mis párpados comenzaron a cerrarse. Pero mientras me desvanecía en el sueño, el terror aún me acompañaba. Sabía que aquella experiencia no terminaría con la llegada de la mañana, porque había algo dentro de mí que se había roto esa noche, algo que no podría reparar tan fácilmente. Y aunque deseaba que todo aquello no hubiera sido más que una pesadilla, sabía en lo más profundo de mi ser que lo que había visto era real, y que de alguna manera volvería. A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente por las cortinas de mi cuarto, pero su luz no trajo el alivio que esperaba. Mi cuerpo estaba agotado, como si no hubiera descansado en absoluto. Me senté en la cama, sintiendo todavía una opresión en el pecho. Había dormido con la lámpara encendida, pero incluso eso no evitó que me despertara varias veces durante la noche, sobresaltada, con la sensación de que algo estaba observándome desde las esquinas de la habitación. Había algo en el aire, una sensación de amenaza que no desaparecía con la luz del día. Me levanté, intentando sacudir la sensación de pesadez, y fui al baño. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. Tenía ojeras profundas, la piel pálida y los ojos inyectados de sangre. Parecía haber envejecido años en una sola noche. Mientras me lavaba la cara con agua fría, volví a sentir ese mismo escalofrío que me había recorrido la noche anterior en la cochera, como si una presencia invisible se deslizara por detrás de mí. Me paralicé frente al espejo, incapaz de girarme. El recuerdo de la sombra alta que había visto en el reflejo volvía a mi mente. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Tal vez lo que vi la noche anterior no era más que un producto de mi imaginación, exacerbada por la oscuridad y el miedo. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Sabía que lo que había visto era real y que ese encuentro no había terminado. Sentía que algo se había quedado conmigo, algo que no podía ver pero que estaba ahí, en cada rincón, en cada sombra de la casa. Durante el desayuno,
Intenté no hablar del tema con mi madre. No quería que pensara que me estaba volviendo paranoica, aunque en el fondo yo misma comenzaba a cuestionarme. Sin embargo, no pude evitar notar cómo ella me miraba con preocupación, como si supiera que algo no estaba bien. No hizo preguntas, pero en su silencio había una inquietud palpable. La casa estaba demasiado tranquila, y cada pequeño ruido, el crujido de la madera, el susurro del viento entre las ventanas, me hacía saltar. Era como si el ambiente entero estuviera cargado de una energía extraña. Decidí salir de la casa por un rato, esperando que la luz del día y la rutina me distrajeran de lo que había sucedido la noche anterior. Conduje por la ciudad, haciendo pequeñas tareas, tratando de mantener la mente ocupada. Pero a medida que el sol avanzaba hacia el horizonte, mi ansiedad crecía. No quería que llegara la noche. No quería volver a sentir esa sensación de vulnerabilidad, de estar siendo acechada por algo que no podía entender. La oscuridad ahora representaba algo mucho más amenazante de lo que jamás había imaginado. Regresé a casa cuando el cielo comenzaba a oscurecerse, sintiendo una presión en el estómago mientras giraba la llave en la cerradura. Sabía que estaba entrando de nuevo en ese espacio donde el miedo me había atrapado la noche anterior. La casa estaba vacía. Mi madre había salido a visitar a una amiga, y el silencio dentro me envolvió de inmediato. Caminé hacia mi cuarto encendiendo cada luz a mi paso, asegurándome de que ningún rincón quedara en sombras. Pero a pesar de la luz artificial, esa sensación persistía. Era como si algo estuviera allí, escondido en los espacios que no podía ver. Cuando llegué a mi cuarto, me senté en la cama y miré a mi alrededor. Las paredes, tan familiares y seguras hasta hace poco, ahora parecían opresivas, como si estuvieran demasiado cerca, como si intentaran encerrarme en ese espacio de terror. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, y el sonido me sobresaltó. Era un mensaje de Monse, mi amiga, preguntando cómo había llegado a casa la noche anterior. Durante todo el día no había hablado con nadie sobre lo que sucedió, pero de alguna manera, el simple hecho de ver su mensaje me hizo sentir un poco más conectada con la realidad. Le respondí con un mensaje breve, diciendo que había llegado bien, pero que había visto algo extraño en el camino. No sabía cómo explicarle lo que había vivido sin sonar completamente loca. Mientras esperaba su respuesta, el teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no era un mensaje de texto. Mi piel se erizó cuando vi la notificación en la pantalla. Era el episodio de Relatos de la Noche que tanto escuchábamos juntas, el mismo que solíamos poner para pasar el rato. Lo curioso era que no lo había abierto yo, y aún así, ahí estaba, listo para reproducirse. Por un momento, pensé que mi teléfono se había activado por error, que era solo una coincidencia. Pero entonces, la música del podcast comenzó a sonar, la misma melodía inquietante que marcaba el inicio de cada historia. Mi corazón se aceleró. Era el mismo capítulo que había escuchado la noche anterior, justo antes de que todo comenzara. No podía ser una coincidencia, no después de todo lo que había pasado. El miedo se apoderó de mí de nuevo, y sentí que las paredes se cerraban aún más a mi alrededor. Apagué el teléfono de inmediato, arrojándolo sobre la cama como si fuera una amenaza. Pero el eco de la música seguía resonando en mi mente, recordándome que lo que había sucedido no se había terminado. Sabía que algo estaba pasando, algo que no podía controlar. Y lo peor era que, por más que intentara escapar, sentía que esa presencia me seguiría, que no importaba cuántas luces encendiera o cuántas puertas cerrara, siempre estaría ahí, esperando en las sombras. Esa noche, el silencio de la casa me pareció más opresivo que nunca. Cada rincón, cada sombra, cada pequeño crujido de las paredes resonaba como una advertencia. Aunque mi madre aún no había regresado, sentí que no estaba sola. No podía explicar por qué, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir observada. A pesar de haber apagado el teléfono, la música del podcast seguía repitiéndose en mi mente, como un eco distante que no podía apagar. Me senté en la cama, mirando la puerta cerrada, escuchando atentamente cualquier sonido fuera de lo común. La noche anterior había sido una pesadilla, pero lo que sentía ahora era peor. No solo era miedo,
Era la certeza de que algo había cambiado en mi vida desde el momento en que vi a esas figuras en la calle. Ya no era solo el terror de haber experimentado algo inexplicable, sino la sensación de que esa experiencia me había seguido, que esa oscuridad se había aferrado a mí y no planeaba soltarme. El sonido de pasos en la escalera me hizo saltar. Mi respiración se detuvo por un segundo, pero luego reconocí el sonido familiar de los tacones de mi madre. La puerta se abrió lentamente y ella entró con una sonrisa cansada. «¿Cómo estás?», preguntó en tono suave, como si pudiera sentir la tensión en el ambiente. Intenté sonreír, pero no pude. Todo en mí estaba demasiado tenso. «Estoy bien, mamá», respondí, aunque sabía que mi voz no sonaba convincente. Ella me observó por un momento, y luego, como si supiera que necesitaba espacio, me dejó sola. Quise dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro desfigurado, los saltos erráticos de las figuras, los ojos huecos que me habían observado. Me daba vueltas en la cama, incapaz de escapar de las imágenes que se repetían en mi cabeza. Y entonces sentí algo extraño. Era una presión, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado, más denso. Abrí los ojos y la lámpara de la mesita de noche comenzó a parpadear. El corazón me dio un vuelco. Traté de levantarme para comprobar la lámpara, pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba atrapada en la cama, incapaz de moverme, como si algo invisible me sujetara. El parpadeo de la luz se volvió más rápido, casi frenético, y en ese momento sentí una presencia. No la veía, pero sabía que estaba ahí, en la esquina más oscura del cuarto, justo donde la luz no llegaba. Intenté gritar, pero el sonido no salió de mi garganta. El pánico me envolvió, y mi mente buscaba una explicación racional, pero no había ninguna. El parpadeo de la luz cesó de repente. El silencio que siguió fue aún más aterrador, y entonces lo vi, o al menos creí verlo. Era una sombra, alta y delgada, que se movía lentamente hacia mí. Era la misma sombra que había visto en el espejo la noche anterior, pero esta vez no era una ilusión. Sentí el frío envolviéndome, un frío que me helaba los huesos. La sombra no tenía rostro, pero su presencia era palpable. Cada segundo que pasaba, se acercaba más, y yo seguía sin poder moverme. Mi respiración se volvió rápida y superficial, mientras la sombra se detuvo al pie de la cama. No podía verla claramente, pero sentía su mirada fija en mí, una mirada que no necesitaba ojos para hacerme sentir vulnerable, expuesta. El aire a mi alrededor parecía haberse detenido. No había nada más que esa sombra y yo, en una habitación que de pronto se había vuelto demasiado pequeña para contener tanto miedo. Y entonces, la sombra habló. No fue una voz normal, era un susurro, un murmullo que resonaba en mi mente más que en mis oídos. «Te he estado esperando», dijo. Mis manos se aferraron a las sábanas y sentí que mi corazón iba a explotar. No podía entender lo que estaba pasando, pero sabía que no era solo una alucinación, era real. Todo lo que había sentido, todo lo que había visto, me había conducido a este momento. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, que todo fuera un mal sueño. Pero la voz continuó, susurrando cosas que no comprendía, en un lenguaje extraño, antiguo, que me hacía sentir que estaba perdiendo el control. Mi mente luchaba por mantenerse a flote, pero el terror me hundía cada vez más. Sentía que si seguía escuchando, algo dentro de mí se rompería para siempre. Finalmente la voz se detuvo y el peso sobre mi cuerpo desapareció. El aire volvió a fluir a mi alrededor y poco a poco recuperé el control de mi cuerpo. Me incorporé bruscamente, con el corazón desbocado y el sudor frío empapando mi piel. La sombra ya no estaba, pero el miedo seguía ahí, clavado en lo más profundo de mi ser. Sabía que no había terminado. Esto no era solo una visita. Aquella presencia, aquella oscuridad, ahora formaba parte de mí.